Hola, en un video previo sobre las simetrías de la ecuación de Laplace, he hablado de los métodos directos y de los métodos de Lie para calcular simetrías de una ecuación diferencial. Ambos métodos en general son locales. Debemos recordar lo que significa la diferenciación global y local en las ecuaciones diferenciales. Cuando una solución de la ecuación diferencial satisface a la ecuación puntualmente, es decir, en un entorno de un punto, decimos que esa solución es local. Generalmente son las que primero se enseñan cuando se trabajan las ecuaciones diferenciales. Damos una función, la diferenciamos y generalmente esa es una solución puntual. ¿Cómo se ven las soluciones que son globales? Por globales queremos decir una solución que es válida en todo, más allá de un entorno de un punto, que es válida en una región del espacio. Estas soluciones generalmente se obtienen construyendo lo que se denomina distribuciones. Las distribuciones, que son generalmente, están dadas en forma integral y lo que se busca es determinar el núcleo de esa distribución, de esa funcional, porque son funcionales lineales sobre espacios de funciones. Entonces, esas son soluciones generalmente globales. ¿Dónde aparecen? Cuando uno busca la función de Green de una ecuación diferencial, uno lo que está buscando es realmente el núcleo de una funcional. Por lo tanto, es una solución global. Esos aparecen muy comúnmente en todos los problemas de la física. Cuando se resuelve la ecuación de Laplace utilizando una función de Green, se hace con uso de una integral. Esa es una solución global. Los polinomios de Legendre, por ejemplo, son una solución local de la ecuación de Laplace, por poner ese ejemplo, así muy sencillo, bien conocido por todos. Bien, esa es la distinción local-global. Cuando nos vamos a los métodos de solución de las ecuaciones y trabajamos con los famosos grupos de transformaciones, los grupos de Lie, estos son grupos de transformaciones locales. Las soluciones que se van a obtener por medio de estos grupos, por medio de la acción de los grupos, por lo que se denomina la reducción teórico-grupal de la ecuación diferencial, todas esas son soluciones locales. Las soluciones locales generalmente se pueden reducir a problemas algebraicos. Las soluciones globales necesitan de los métodos del análisis funcional. Eso pues es obvio, todo el mundo lo conoce. Lo saco a colación únicamente porque el método que propongo en el otro video es un método muy sencillo, pero depende de una distinción que se hace en el tratamiento de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Al parecer, siempre hay esa idea que hay muchísimos métodos de resolver las ecuaciones diferenciales. Cuando ven las ecuaciones de la física matemática y las resuelven por el método de separación de variables, están utilizando un método directo de solución. Proponen una forma funcional, en este caso 3 funciones multiplicadas que tienen cada una dependencia funcional diferente y dependen de una variable cada una de ellas. Esa es la forma funcional que proponen para resolver la ecuación. Es un método típico de la física matemática, de los cursos de licenciatura, y de ahí salen todas las funciones especiales y demás cosas. No es un método sistemático, es un método heurístico. Tenemos la esperanza de que una vez que colocamos la forma funcional, cuando operemos con ella la forma de la ecuación diferencial, se va a reducir a ecuaciones que podamos resolver. Las funciones de Bessel y todas las funciones especiales surgen de precisamente ese método de reductivo. El método de Lie es un método sistemático. El método de Lie depende de la teoría de las transformaciones de contacto sobre lo que se denominan haces estelares, en inglés jet bundles. Pero como a mí no me gusta trabajar con neologismos anglosajones, sino latinos, preferiré decirle haces estelares. Los haces estelares son en realidad clases de equivalencia de funciones que tienen el mismo orden de derivación. Nosotros diremos que dos funciones están en el mismo germen, así se denominan esas clases. Las clases que componen los haces estelares se denominan gérmenes. Y esas clases están determinadas por una relación de equivalencia. Esa relación de equivalencia es la que nos dice que una función, o más bien dos funciones, son equivalentes o están en el mismo germen, sí, solo si tienen
su primera derivada, para estar en el germen de orden 1, en el primer haz estelar, su primera derivada igual, aunque todas las demás sean diferentes. Si tienen dos derivadas iguales, primera derivada, segunda derivada, están en el segundo haz estelar y así sucesivamente. Es una relación de equivalencia muy sencilla. Bien, en esos haces estelares, la teoría de Lie construye representaciones de los grupos mediante prolongaciones. Da un grupo de transformaciones en dos variables y después lo extiende a la función, cómo se transforma la función bajo el grupo de transformaciones, cómo se transforman las derivadas de la función bajo el grupo de transformaciones, y esa es la prolongación al haz estelar. Con eso, con la primera prolongación va construyendo, pues sencillamente con los generadores va construyendo, se permite construir las ecuaciones diferenciales como ecuaciones algebraicas. Se trabajan de esa manera y se resuelven así, y luego se supone la existencia de lo que se denomina una sección del haz estelar, y esa sección es lo que se busca en el sistema sobredeterminado de ecuaciones diferenciales que surgen del método de Lie. Parece complicado, bueno, a veces lo es, a veces no lo es, a veces no da lo que se espera y existen modificaciones infinitas del método de Lie. En las revistas líderes del campo, bueno, en las que yo creo que son las líderes del campo, que es el Journal of Mathematical Physics, que es el Journal of Physics A, y algunos otros. Generalmente son problemas de matemática, bueno, aplicada. No están haciendo especulaciones sobre grupos de cohomología o cosas de esas, aunque son muy importantes porque si aplicamos la famosa teoría de Gromov, el famoso principio de homotopía de Gromov sobre los haces estelares, podemos encontrar muchas soluciones de las ecuaciones diferenciales, aunque sea más difícil. Pero bien, esto es el método de Lie. En el video donde hago los cálculos, utilizo lo que se denominan métodos directos. Los métodos directos son exactamente como el método que les enseñan para resolver por separación de variables las ecuaciones de la física matemática. Proponen una forma funcional con cierta dependencia en algunas variables, la sustituyen y la ecuación diferencial se reduce. Bueno, se espera que se reduzca a ecuaciones más sencillas. Ese es el método directo de solución y se puede aplicar a la ecuación de Laplace, a todas las ecuaciones de la física matemática, y se consiguen heurísticamente las simetrías. Las simetrías de la ecuación de Laplace pues son las simetrías rígidas, las simetrías de la geometría euclídea. Las simetrías de la ecuación de D'Alembert son las simetrías rígidas del espacio de Minkowski. Y eso nos permite establecer una relación entre la métrica y la ecuación diferencial, el espacio y la ecuación diferencial. Las simetrías, recordémoslo, nos permiten establecer la métrica del espacio por métodos ya antiquísimos. Desde principios de siglo se conocen los métodos para, dada un conjunto de simetrías, determinar la métrica. Era lo que se llamó el programa de Erlangen de Felix Klein. En su librote, ese librote infinito que se titula Lecciones sobre la historia de la matemática del siglo XIX, la segunda parte trata sobre los métodos simétricos que se conocían hasta esa época y cita una enciclopedia la enciclopedia de las ciencias matemáticas que sacaron en Alemania hace 100 años, más de 100 años, y que tuvo una réplica en francés y que es la que se conoce más, la de Molck, la de la enciclopedia de las ciencias matemáticas de Molck, donde se reescribió a la mayoría de los artículos y algunos luego del francés se retradujeron al alemán porque eran muy buenos. Bueno, los franceses eran los líderes de la matemática a fines del siglo XIX. Lástima, ahora son los gringos. Bien, en lo que respecta a los métodos de Lie, les voy a recomendar algunos libros, bibliografía. Los métodos directos también tienen mucha bibliografía. Sin embargo, como son la mayor parte de las veces heurísticos, los libros no son sistemáticos y más bien aparecen en artículos. Generalmente encontramos una transformación acá por ensayo y error de una ecuación diferencial y la proponemos y la redujimos y después intentamos ver si se puede obtener por métodos simétricos. Muchas soluciones que se obtienen por métodos directos se pueden obtener por métodos simétricos, por métodos de Lie, si uno es lo suficientemente hábil. A veces no son obvias. Bien, voy a recomendar sobre esa teoría. Voy de arriba para abajo, como se barren las escaleras, dicen algunos, de arriba para abajo. Es decir, voy desde el más reciente libro que yo tengo, que es este, que es del 2000, es del 2013, de hace 7 años, ya no es tan nuevo, es de Ovsyannikov. Lecturas sobre la teoría
de las propiedades grupales de las ecuaciones diferenciales. Es un buen libro de Ovsyannikov. Ovsyannikov también tiene muchos artículos en las revistas que les mencioné, en Journal of Mathematical Physics, Journal of Physics A, en la física, en las revistas de física, generalmente no se utilizan estos métodos, pero hay una diferencia. Ahí se introduce otra terminología en las revistas de física. En las revistas de física distinguen entre las simetrías dinámicas y las simetrías variacionales. ¿Por qué? Porque en la física, por algún capricho que no entiendo, prefieren siempre expresar las teorías en forma variacional, de un principio variacional. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo, creo saber, creo percibir que es porque el teorema de Noether les permite correlacionar simetrías y leyes de transformación, simetrías y leyes de conservación, perdón, y que por eso se usan en ese formato. Ahora, no es suficientemente general. Es bien sabido que las simetrías dinámicas de una ecuación diferencial son un grupo mayor que el de sus simetrías variacionales, pero sin embargo el capricho persiste. Bien, entonces vamos pues a las simetrías dinámicas, por esa terminología. Esto les enseña a construir simetrías dinámicas. Es de Ovsyannikov, es de 2013. Ovsyannikov introdujo un parámetro, el parámetro que creo se traduce como el exceso simétrico en la teoría de las ecuaciones diferenciales, que le permite caracterizar cuando una ecuación diferencial se aleja de sus proyectadas simetrías, o más bien, define el problema clásico de simetrías de Lie y después define un problema no clásico de simetrías de Lie que se obtiene añadiendo constricciones, y el exceso simétrico es la diferencia que hay entre un parámetro que introduce Ovsyannikov, que justifica la fórmula que da, que justifica la diferencia entre el problema clásico y el problema no clásico, ¿verdad? Típico. Bueno, en este libro eso viene, me parece, en lo que se denomina, bueno, es el capítulo 3, soluciones invariantes de las ecuaciones diferenciales. Yo no sé por qué lo pone hasta el último. Hay que aprender mucho de álgebras de Lie para aplicar ese método. Bueno, por eso es mejor el método directo. Ahí nada más hay que saber diferenciar, sin un curso de métodos de teoría de grupos. Pues es que viene hasta el último capítulo. Bien, hay otro. Este es del 2003. Bueno, cuando lo compré se me dio lo último. Introducción al análisis de simetría. Este es de un par de ingleses. Aquí están Candwell, de un inglés, Brian Candwell. Estaba acordando de otros sobre las transformaciones de Darboux. No, de Brian Candwell, Introducción al análisis de simetrías. Este es un texto que va desde el principio. Introduce la noción de simetría, introduce las simetrías variacionales y los lleva hasta las simetrías derivadas de las ecuaciones potenciales. Bueno, recordemos que hay mucho tipo de ecuaciones diferenciales. Lo que siempre nos falta cuando llevamos cursos, y supongo que eso lo debe de construir en las escuelas de matemáticas, qué sé yo dónde, una morfología de las ecuaciones diferenciales. Una morfología, la forma que tienen las ecuaciones diferenciales. Hay rudimentos de esa morfología cuando se clasifican como hiperbólicas, elípticas, parabólicas. Son rudimentos de morfología porque si es elíptica tiene una forma y sus soluciones se comportan de cierta manera. Si es parabólica se comportan de otra, etc. Bien, como dije, vamos hacia atrás. Vamos a uno muy viejo, simetrías y ecuaciones diferenciales de Blumen y Comey. Sabrá Dios cómo se pronuncia, chino. Este libro no es tan... Es del 89, no es tan bueno como hay uno de Olver que se llama, pues igual, simetrías y ecuaciones diferenciales. No, aplicaciones de los grupos de Lie a las ecuaciones diferenciales de Peter Olver. Es mejor que del Blumen y Comey. Este es bueno, muy bueno para cuando uno quiere aplicar directamente las ecuaciones sin tener que pensar demasiado en la teoría. En la teoría, pues la teoría siempre lo vuelve loco a uno. Uno lo que quiere es encontrar la solución de la ecuación diferencial. Bueno, vamos a otro de estos mismos métodos de similaridad para ecuaciones diferenciales. Hay que recordar que hay una solución simétrica. De hecho, la mayoría de las ecuaciones diferenciales solamente se resuelven por métodos simétricos. Las ecuaciones de Maxwell solamente se pueden resolver por dos caminos que parecen diferentes pero que son equivalentes. Uno, aplicando descomposiciones de Helmholtz. Esa es una manera de resolver las ecuaciones de
de Maxwell. La otra manera es introducir transformaciones de norma. En el fondo, las transformaciones de norma y las descomposiciones de Helmholtz tienen una relación. La relación más sencilla es cuando podemos correlacionar la norma de Coulomb con la descomposición espacial de Helmholtz y la norma de Lorentz con la descomposición temporal de Helmholtz. Si introducimos normas más complicadas, es más complicada la relación. Bueno, eso es difícil de entender, ¿no? Difícil, pues, todo es difícil. Parece fácil, pero pues es difícil. Bien, vamos a la última. Este es sobre simetrías variacionales. Este libro se me hizo muy bueno. Física a partir de las simetrías. La física del siglo XX es esa larga lucha contra la física del siglo XIX. La física del siglo XIX vio la consolidación de las ecuaciones diferenciales como el auténtico método para modelar la naturaleza. El siglo XX fue la lucha por establecer los métodos de simetrías, los grupos de transformaciones como el método para resolver y comprender, porque no nada más son un método para resolver una ecuación diferencial, sino también para comprender la estructura de la naturaleza. Entendemos que la naturaleza es simétrica, sigue ciertas simetrías de inversión temporal, paridad, inversión espacial, rotaciones rígidas, etcétera, etcétera, transformaciones de Lorentz. Si ustedes se fijan, la primera gran revolución en la física de este siglo, la relatividad, consistió en introducir una métrica a partir de propiedades de simetrías que trabajó Einstein, incluso sin saber lo que estaba trabajando simetrías. Cuando se llega a codificar esto en Minkowski, se da el gran salto. Ya, las ecuaciones diferenciales son solamente una estructura matemática. Andemos a la siguiente, hay que avanzar a la siguiente, que son las simetrías. Por eso ya hay libros como este que se llaman Física desde la simetría, que tienen el problema grandísimo de que utilizan ese capricho del que mencionaba, que son los principios variacionales. Aquí va a partir de simetrías del lagrangiano, va a partir luego de simetrías del hamiltoniano, los corchetes de Poisson, todo eso, toda esa maquinaria, las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, las transformaciones canónicas, las transformaciones de contacto, y esas son simetrías, y luego se busca la manera de generalizar eso. Ya pues se sabe que los sistemas hamiltonianos pueden ser también modelar sistemas disipativos, a pesar de que parecía que no, pero sí lo pueden hacer. Se pueden construir miles de fórmulas de estructuras de Poisson, etcétera, etcétera. Pero parece un capricho. Si lo que nos interesa son las simetrías, podemos calcularlas directamente de la ecuación diferencial. Basta con que modelemos el sistema y ¡paz! Las ecuaciones hamiltonianas son una forma de modelar sistemas mecánicos. ¿Qué tan general es? Bueno, ese es un problema. El problema de saber si toda ecuación diferencial se puede expresar en forma hamiltoniana, es decir, si toda ecuación diferencial tiene una integral al menos. Y en los problemas físicos se espera que tengan una integral, porque se espera que haya conservación de algo durante el movimiento. Bien, los invito a que lean estos libros y los invito a que estudien más sobre las simetrías. Muchísimas gracias.